Saludo con todos. Somos el grupo 1 del curso de Estadística Industrial a cargo del Dr. Flores Gutiérrez José Ovidio, de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestro equipo está conformado por Franklin Eric Güere Requejo, Steven Fabricio Manrique Flores, Rosa del Socorro Parra Vela, quien les habla, Giancarlo Anderson Villanueva Apaza, Víctor Andrés Soriano Marín, Jorge Capchavertis y Flavia Alejandra Rodríguez Falcón. En esta exposición desarrollaremos el análisis estadístico del desgaste de las herramientas en una máquina CNC, un tema relevante dentro de los procesos de manufactura moderna y de la industria 4.0. A continuación, iniciaremos con el análisis del efecto del desgaste de herramientas sobre la potencia de salida del usillo. Damos pase a nuestro compañero Steven. En este estudio analizamos una base de datos proveniente del banco de pruebas SMART, que pertenece a la Universidad de Michigan. Este banco forma parte de un entorno de investigación especializado en manufactura inteligente, donde se realizan experimentos con máquinas automatizadas para estudiar diferentes procesos de producción. Aunque la base de datos original consideraba varios factores del proceso, nuestro análisis se enfocó en determinar si el estado de la herramienta, es decir, si estaba desgastada o no, influía de forma significativa en la potencia de la salida del usillo, que es la variable S1 Output Power. Para comprobarlo, seleccionamos dos conjuntos de datos representativos y aplicamos pruebas estadísticas. Primero, el Kolmogorov-Smirnov para verificar si los datos seguían una distribución normal, y luego la U de Mann-Whitney, que nos permitió comparar ambos grupos y evaluar si existían diferencias estadísticamente significativas. En nuestro caso, los experimentos se hicieron con una fresadora CNC, que es una máquina controlada por computadora y capaz de mecanizar materiales con mucha precisión. También se utilizaron bloques de cera estandarizadas de 5 por 4 centímetros, en los cuales se grabó una letra S como parte del diseño del experimento. Buenas noches, yo voy a continuar con la exposición eh, hablando acerca de los datos resultados utilizados en el análisis. De este obtenemos que el estudio cuenta con 18 experimentos de mecanizado realizados en la cera. Para cada experimento hemos registrado la velocidad de avance, la presión de sujeción, el estado de la herramienta, ya sea nueva o desgastada, y el resultado de inspección visual, si ha sido aprobado o no. De las pruebas realizadas, de las primeras pruebas obtenemos que todos los materiales tienen un valor de único que han sido utilizados con cera, de los 18 experimentos. Ahora en los resultados, en cuanto a la velocidad de avance, que es la velocidad relativa de la herramienta de corte en la pieza de trabajo, está medida en milímetros por segundo. Tenemos de los cuales 6 resultados son de 3 milímetros por segundo, 5 resultados son de 6 milímetros por segundo, un resultado de 12, un resultado de 15 y el resto de resultados es de 20 milímetros por segundo. Luego en la presión de sujeción, la cual es la presión usada para mantener la pieza de trabajo en la barra, tenemos que 3 resultados son de 2.5, 6 resultados son de 3 y el resto de resultados en cuanto a la mayoría es de 4. En cuanto a los resultados de la condición de la herramienta, tenemos que 10 resultados han sido de que la herramienta está como nueva y que 8 resultados está como desgastada. Durante las revisiones de las series temporales de los 18 experimentos, se ha identificado que algunas variables presentaban valores que no corresponden al comportamiento real de la fresadora CNC. Estos registros anómalos no representan fallas de proceso, sino errores del sistema de adquisición de datos. En particular, se observaron los valores inesperados como M1, Current Figure Array, X1, Actual Position, y M1, Current Program Number, y la causa no ha sido identificada. Esto implica de que si no se eliminen o corrigen, pueden distorsionar los datos, generar patrones falsos o afectar las comparaciones entre herramientas desgastadas y no desgastadas. Para ello fue necesario aplicar un proceso de limpieza y filtrado, cuyo objetivo fue remover estos registros defectuosos y asegurar que el análisis se realice únicamente sobre datos que reflejen el funcionamiento real de la CNC. A continuación, en esta diapositiva podemos observar el concepto del control numérico computarizado, también conocido como CNC.
El CNC es una tecnología que permite automatizar el movimiento y la operación de máquinas y herramientas mediante el uso de programas informáticos. Estos programas controlan con exactitud los ejes, la velocidad, el avance y la posición de la herramienta de corte, logrando una precisión muy superior a los métodos manuales. En otras palabras, el CNC traduce un diseño digital en movimientos mecánicos precisos que hace posible la fabricación de piezas complejas con una gran exactitud y repetitividad. El mecanizado CNC tiene como función principal la fabricación de piezas metálicas o plásticas de alta precisión, garantizando la repetitividad y una excelente calidad superficial. Entre las operaciones más comunes que encontramos, primero está el fresado, donde una herramienta giratoria de múltiples filos remueve el material. Segundo es el torneado, en que la pieza gira mientras una herramienta fija corta el material. Y finalmente está el perforado y roscado, que son procesos complementarios de fabricación, utilizados para generar orificios o roscas en la pieza. Estas operaciones hacen del CNC una herramienta esencial en la industria moderna. El CNC tiene una enorme relevancia en la manufactura moderna, porque permite una automatización total de los procesos productivos. Gracias a ello se reduce la variabilidad y se mejora la calidad del producto y se incrementa la productividad, al mismo tiempo que se reduce el desperdicio del material. Además, el CNC es una base fundamental de la industria 4.0, ya que integra sensores, análisis estadístico y monitoreo del desgaste de herramientas para optimizar la eficiencia y prevenir fallas durante la producción. Voy a explicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Es una prueba estadística no paramétrica utilizada para evaluar si los datos siguen una distribución específica, generalmente la normal. Por ello nos preguntamos, ¿qué es la prueba KS? La prueba Kolmogorov-Smirnov compara la distribución real de mis datos con una distribución teórica. En términos simples, sirve para saber si mis datos se parecen o no se parecen a una distribución normal. Para ello nosotros tenemos la hipótesis. Las hipótesis que evaluamos son dos. La primera, H0 o hipótesis nula, los datos siguen la distribución teórica como la normal, o H1 o hipótesis alternativa, los datos no siguen esta distribución. Posterior a ello, tenemos un criterio para decidir, para tomar una decisión del p-valor. Si p-valor es mayor a 0,05, no rechazamos la hipótesis nula. Los datos sí siguen la distribución. En cambio, si p-valor es menor o igual a 0,5, rechazamos la hipótesis nula. Los datos no están siguiendo esta distribución. En nuestro caso, analizamos la variable potencia. El estadístico de la prueba fue 0,043 y el p-valor fue de 0,02. En conclusión, el p-valor es mayor al 0,05. Concluimos entonces que no se rechaza la hipótesis nula, y esto significa que la variable potencia sí presenta una distribución aproximadamente normal. En resumen, gracias a la prueba, confirmamos que los datos potencia pueden ser tratados como normales, lo cual es importante para los análisis posteriores en estadística industrial. Bueno, ahora pasaremos con la prueba de U de Mann-Whitney. La prueba U de Mann-Whitney, también llamada Wilcoxon de rangos para muestras independientes, es una prueba estadística no paramétrica que sirve para comparar dos grupos independientes. Tenemos dos casos, ¿no? Cuando es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En el caso de la hipótesis nula, estas distribuciones de ambos grupos son iguales siempre y cuando no hay diferencia entre localización y las medianas. Pasando con la hipótesis alternativa, estas distribuciones difieren a menudo, se interpreta como diferencia en medianas si las formas de las distribuciones son similares. En la parte derecha de la PPT tenemos, ¿no? Los resultados, ¿no? de la prueba de Mann-Whitney, en donde podemos concluir que la hipótesis nula, las distribuciones de potencia son iguales, dado que el p-valor, que es 0.114, es mayor a 0.05, lo cual concluimos que no se rechaza la hipótesis nula. Bien, para el planteamiento del problema vamos a dividirlo en 5 puntos. Primeramente, el impacto del desgaste de la herramienta en la producción industrial. El desgaste de la herramienta tiene un impacto directo en la eficiencia y calidad del proceso productivo. Posterior a eso tenemos la pérdida de calidad dimensional. Cuando la herramienta está desgastada, su geometría ya no va a ser la misma
que inicialmente. Esto provoca que las piezas mecanizadas salgan con desviaciones en sus medidas, generando una pérdida de precisión dimensional. En muchos casos, esto significa que las piezas no cumplen las tolerancias establecidas, por lo que deben ser retrabajadas o descartadas. Posterior a eso tenemos el riesgo de rotura y parada de máquina. El desgaste excesivo aumenta la fricción y la temperatura de la zona de corte. Esto puede llevar a una rotura súbita de la herramienta, generando daños en la pieza y en algunos casos en la máquina. Cada parada no planificada representa tiempo perdido y una disminución de la productividad, además de los riesgos de seguridad que implica trabajar con una herramienta fracturada o mal fijada. Como últimos 2 puntos tenemos los costos asociados. Los costos asociados vendrían a ser los desgastes de la herramienta, que no solo implica comprar un nuevo injerto o fresa, sino también asumir los costos indirectos relacionados. Entre ellos encontramos el tiempo de parada de la máquina, la pérdida de la materia prima, el consumo adicional de energía y otros gastos de mantenimiento. Por eso es importante detectar el desgaste a tiempo para reducir significativamente los costos operativos del proceso industrial. Y como último punto tenemos que hacernos una pregunta: ¿es posible detectar el desgaste de la herramienta mediante la monitorización de variables del proceso? Para lograr responder esta pregunta vamos a analizar variables como la potencia del lucillo, la vibración o la fuerza de corte. Vamos a comparar sus valores entre condiciones normales, una herramienta nueva y una desgastada. Si se observa una diferencia significativa en los datos, se puede establecer un patrón que indique cuándo comienza a desgastarse. Mediante pruebas estadísticas como la test-Student o la test-Levin, se evalúan si esas diferencias son reales o producto del azar. De esta manera es posible desarrollar sistemas de monitorización que detecten el desgaste antes de que ocurra una falla, optimizando la calidad y la productividad del producto. Objetivo: determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa en la potencia de salida entre el grupo de herramientas no desgastada y desgastada. Para ello, nuestra hipótesis nula es que las distribuciones de potencia de ambos grupos son idénticas. Nuestra hipótesis alternativa, las distribuciones de potencia de ambos grupos son diferentes. Procesamiento y filtrado de datos. Los grupos de estudio se definieron utilizando el archivo train.sv. Específicamente la columna Tool Condition se usó para clasificar el estado de la herramienta, seleccionando para este análisis el experimento número 1 como la muestra no desgastada y el experimento número 6 como la muestra desgastada, así como se puede apreciar en la imagen. Cada archivo, por ejemplo el experimento número 1.csv, es una serie temporal de un solo experimento, que a su vez se encuentra 48 variables dentro de cada archivo. Son las 48 columnas de los sensores, por ejemplo, la variable X actual position, la variable Y actual velocity, S1 power y demás. A su vez se tienen 1056 datos, las cuales son mediciones tomadas a lo largo del tiempo, una cada 100 milisegundos. El proceso para obtener las muestras finales consistió en 2 etapas de filtrado. La primera etapa, filtro de proceso, se aislaron únicamente las observaciones de mecanizado activo, es decir, que no se consideró las etapas donde la máquina estaba encendiendo o cuando se estaba apagando. La segunda etapa, filtro de errores, se excluyeron los registros marcados como erróneos según la documentación, los cuales son los siguientes: si la variable M1 current fit rate era igual a 50, si la variable X1 actual position era igual a 198 y si la variable M1 current program number era distinto de 0. Según la documentación, la causa de estos errores no ha sido identificado. Por fines de estudio, se omitió el último error debido a que todos los datos eran distintos de 0. Las muestras resultantes. Tras el filtrado se obtuvieron las siguientes muestras para el análisis. El experimento 1, es decir, la herramienta no desgastada, se quedó con 991 observaciones. El experimento número 6, viene a ser la herramienta desgastada, se quedó con 853 observaciones. Importación de datos a IBM SPS. Una vez teniendo los datos
ya filtrados. Estos son pasados, bueno, de hecho importados al programa IBM SPS, para lo cual nuestra variable de interés es la potencia, que viene a ser la variable S1 outPower. Nuestra variable de agrupación estado tool condition, donde el grupo 1 representa el número 1 y la herramienta no desgastada. El grupo 2 representa el número 2 y es la herramienta no desgastada. Dentro del software IBM SPS se tiene la columna potencia y la columna estado. A su vez también se definió cada una de las variables para realizar las siguientes pruebas. Continuando con la exposición tenemos la prueba de normalidad, donde vamos a usar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para ver si los gráficos que tenemos son de distribución normal o no lo son. Vemos que en la parte izquierda, donde tenemos los gráficos de las herramientas no desgastadas, tenemos un valor de P que es menor a 0,01. Y para los desgastados también tenemos un valor de P que es menor que 0,01. Interpretando esto sería como decir que P es menor a 0,05, lo que rechaza la hipótesis nula de normalidad, llegando a la conclusión de que los datos de potencia en ambos grupos no siguen una distribución normal. Entonces, ¿qué pasa si no siguen una distribución normal? Tendremos que usar otro método. Ya que vemos que los datos no son normales, tendremos que usar la prueba de Young-Deman-Whitney, que es una prueba que se usa cuando la distribución no es normal. Tenemos la hipótesis nula, que sería la distribución de potencias son iguales en los dos grupos, y la hipótesis que estamos buscando, que es que las distribuciones de potencias son diferentes. Viendo la tabla vemos que P tiene un valor de 0,114, lo que interpretándolas nos daría como resultado que no hay evidencia estadísticamente significativa de que la potencia difiera entre los motores desgastados y no desgastados. Bueno, y para terminar en conclusiones y la interpretación de resultados, tenemos la conclusión estadística, la cual nos dice que no se encontró alguna evidencia estadísticamente significativa para poder afirmar que existe una diferencia en el consumo de potencia del usillo entre las herramientas desgastadas y las no desgastadas. En cuanto a la interpretación industrial, tenemos que en las condiciones de este experimento, o sea, en el mecanizado de cera, la variable S1 output power no es un indicador sensible para la detección de desgaste. La posible causa podría ser la baja resistencia al corte del material, o sea, la cera, ya que este no puede ser exigido mediante un esfuerzo adicional para que no sea detectable por el sensor de potencia. Y una sugerencia para terminar este proyecto sería que los futuros análisis podrían evaluar otras variables, por ejemplo las vibraciones o la acústica, las cuales podrían ser mejores predictores. Muchas gracias por su atención.